Sí, entonces busque Apocalipsis capítulo 1. Y cuando llegue a Apocalipsis capítulo 1, entonces le da vuelta a la página anterior y llega a Judas. Y si usted tiene la Biblia en el celular, entonces va a buscar Judas, que le queda fácil ahí en el buscador. Pero es más fácil muchas veces encontrar a Judas porque queda antes de Apocalipsis. ¿Listo? Antes de Apocalipsis. Y vamos a estudiar hoy gran parte del libro de Judas. ¿Está conmigo? Gloria a Dios. Bueno, muy bien. ¿Cuántos han escuchado este nombre o este apodo, Garbo? ¿Lo han escuchado? ¿Le suena? Garbo. ¿Sabe usted quién es Garbo? ¿No? Bueno, pues déjeme contarle que Garbo es el espía que se permitió que se ganara la Segunda Guerra Mundial. Garbo era un infiltrado, un espía. Fue el espía que pudo engañar y que pudo derrotar a Hitler y a su ejército nazi. Si no hubiera sido por Garbo, la Segunda Guerra Mundial no se hubiera ganado. Ahora, él no se llamaba así, porque creo que es un nombre muy feo, ¿cierto? Usted no le pondría a nadie Garbo. Pero fue el apodo que le dieron los ingleses a este hombre que tenía el nombre de Juan Pujol García, nacido en España. Y este hombre, como era un espía, sirvió a los dos ejércitos al mismo tiempo, tanto al ejército alemán, al ejército nazi, como al ejército inglés. Es más, es el único soldado de la Segunda Guerra Mundial que fue condecorado por los dos ejércitos. Tanto el ejército alemán nazi le dio una medalla y también el ejército inglés por lo que él hizo. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo este espía? Pues él, cuando fue joven, era un hombre pacifista que no le gustaban las armas, no le gustaba empuñar un arma, así que no se enlistó para el ejército. Pero cuando vio que la guerra llegó a donde él estaba, fue al ejército español a enlistarse y no lo recibieron. Entonces él dijo, pues yo no me voy a quedar sin pelear, en algún bando tendré que entrar, y se fue al ejército alemán y entró al ejército alemán. Cuando los alemanes nazis lo vieron, pues dijeron, este nos sirve como un espía, como un infiltrado, así que lo enviaron a Londres para que robara información de los ingleses. Pero estando él en Londres, él dijo, uy, como que estoy en el bando equivocado, como que los malos son a los que estoy sirviendo yo. Entonces él dijo, tengo que hacer algo para ayudar a vencer a los alemanes. Y él dijo, es mejor infiltrarme yo en el ejército alemán a pelear al lado de los ingleses. Así que este hombre se trasladó hasta Lisboa y desde Portugal empezó a enviar mensajes a los nazis para engañarlos acerca de las posiciones de los ejércitos. Quizá la hazaña más importante de este agente llamado Garbo fue en el día D. El día D fue un día muy importante porque fue cuando las tropas americanas junto con las inglesas desembarcaron en un lugar que se llama Normandía, en las playas de Normandía. Ahora, Hitler sabía que el ejército americano iba a desembarcar en esas playas, así que todo el ejército nazi y ese gran frente lo envió hacia esas playas. Pero este hombre, que era muy inteligente, muy astuto, que se había ganado la confianza de los nazis, empezó a mandar mensajes, supuestamente desde Londres, y decía, no van para Normandía, los están engañando, van para otras playas. Entonces Hitler al escuchar esos mensajes dijo, uy, se nos van a meter por otra parte, e hizo que todo el ejército nazi saliera de Normandía hacia las otras 5 playas donde este hombre de manera engañosa había dado la información. Al quitarse las tropas alemanas,
El ejército americano pudo entrar en Normandía, pudo desembarcar y pudieron ganar la guerra contra Hitler gracias a un hombre que era un ¿qué? Un espía, un infiltrado, alguien que trabajaba para los dos bandos. Asimismo, como le pasó a Garbo, el apóstol Judas nos habla de algunos espías, de algunos infiltrados que están dentro de la iglesia del Señor. Acompáñame a leer el versículo 3 y el versículo 4 de la epístola de Judas, que solamente tiene un capítulo. Por eso no, capítulo que no, solamente tenemos un capítulo. Entonces yo le voy a decir los versículos que vamos a leer. Judas capítulo 1 versículo 3 y 4 dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles y exhortarles que contendáis, que peleéis, que luchéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4: porque algunos hombres han entrado ¿cómo? Encubiertamente, como espías, como Garbo, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esta es una de esas predicaciones duras, difíciles. ¿Usted nunca le ha dado miedo predicar algún día? Pastor, yo casi no predico. Debería. Pero esta es una de esas predicaciones que hay que hacer con temor y temblor, porque es un tema que poco se habla, pero que también está en la palabra de Dios. Y nuestro deber como pastores, como dice el apóstol Pablo, es predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Así como nos gusta predicar de familia, como nos gusta predicar de doctrina, como nos gusta predicar de finanzas, como nos gusta predicar del bautismo en el Espíritu Santo, también hay que hablar y exhortar a la iglesia acerca de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los falsos profetas y de todos estos hombres que, aunque estaban en la iglesia del Señor, a medida que fue pasando el tiempo, mostraron que no eran hombres y siervos de Dios. Así que voy a predicar esto con mucho respeto, pero también con mucho temblor, porque yo también soy un pastor y porque sé que a través de esta predicación seré juzgado por ustedes conforme a la palabra de Dios. Y es que las Escrituras hoy nos advierten sobre los peligros que tiene la iglesia al seguir a los falsos profetas. Y no sé si usted alguna vez se ha hecho esta pregunta, y si no, es normal que usted se la haga, es sano. ¿Alguna vez usted se ha preguntado si acaso estoy yo en la iglesia correcta? ¿Será que la catedral de vida es la iglesia donde yo debo estar? ¿Será que la catedral de vida es la iglesia de Dios? ¿Hace parte del cuerpo de Dios? Porque como nosotros vemos tantas iglesias, tantos letreros, tantos nombres: iglesia de Dios, iglesia cristiana, iglesia reformada, pentecostales, es normal que venga sobre nosotros la pregunta: ¿estoy yo asistiendo a la iglesia correcta? ¿O esa iglesia está equivocada? ¿O esa es de las malas? O quizá otra pregunta que puede surgir es: ¿son mis pastores verdaderos siervos de Dios? ¿Son las personas que se paran sobre este púlpito verdaderamente enviadas y ungidas por Dios para hablarme, para enseñarme la palabra de Dios? Porque escuchamos de hombres que utilizan el evangelio para su propio provecho.
Esta semana creo que los ibaguereños, y por eso hemos decidido hablar acerca de este tema, estamos inmersos en escándalos a causa de personas que se decían ser pastores o que iniciaron con un corazón de pastor, pero que con el tiempo no mostraron ser siervos fieles de Dios, sino mostraron ser falsos profetas. ¿Qué hace entonces que yo y todos los que estamos acá verdaderamente seamos un siervo de Dios, una sierva de Dios? Y la última pregunta con la que quiero llamar su atención y que usted pueda reflexionar es: ¿qué caracteriza a un buen ministro y qué caracteriza a un falso ministro de Dios? ¿Cómo hago yo para saber? Porque hoy en día tenemos el evangelio no solamente en este púlpito, a través de las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Seguimos hombres que predican la palabra de Dios, pero que no sabemos si son siervos de Dios. Por eso yo quisiera que a través de Judas el apóstol podamos estudiar 3 características que hacen que una persona, que un ungido, que un llamado sea un siervo de Dios y no un falso siervo de Dios. Y si usted no sabe lo que está pasando acá en Ibagué, mejor quédese así, que como dice el pastor Isidro, entre menos sepa, menos peca, ¿cierto? Lo primero que hay que entender es que para un verdadero siervo de Dios, para una verdadera persona que ha sido llamada de Dios a dirigir una iglesia, un rebaño del Señor, es más importante el fruto del Espíritu que las manifestaciones del Espíritu Santo. Vuelvo y le repito, usted puede identificar un genuino hombre, una genuina mujer de Dios, cuando para él es más importante el fruto del Espíritu Santo que las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Mire cómo lo expresa el apóstol Judas en su epístola, en el versículo 12 y versículo 13. Lea conmigo el versículo 12 y el versículo 13. Versículo 12 y versículo 13. Dice el versículo 12: estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué significa eso? Bueno, la Nueva Traducción Viviente lo traduce como: son un peligro oculto. Hablando de los falsos profetas. Sigue diciendo: que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Los llama también nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Luego lo llama árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Versículo 13: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces mire cómo el apóstol Judas nos da ciertas características de los falsos. Y déjeme recordarle que en el Nuevo Testamento, cuando usted lee y estudia todo el Nuevo Testamento, hace una fuerte advertencia frente a 4 falsos. 4 falsos. Número 1, la Biblia habla acerca de los falsos apóstoles. ¿Los falsos qué? Apóstoles. ¿Quiénes son los falsos apóstoles según la Biblia? El apóstol Pablo luchó contra ellos y escribió acerca de los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles son aquellos que un pastor, un obrero de Dios plantó una obra y ellos llegan al tiempo y se roban el rebaño del Señor y dicen que todo lo que hicieron fue a causa de su apostolado. Eso es un falso apóstol, alguien que se roba el trabajo de otro siervo de Dios. Entonces la Biblia dice: tengan cuidado de los falsos apóstoles.
¿cierto? Entonces, número uno, los falsos ¿qué? Apóstoles. Número dos, la Biblia habla y denuncia a los falsos maestros. ¿Los falsos qué? Maestros. Pedro es excelente. La segunda epístola de Pedro denuncia a los falsos maestros. ¿Quiénes son los falsos maestros? Los falsos maestros son los que toman las doctrinas de la Biblia y las cambian, las tuercen. Por ejemplo, aquellos que dicen que el Espíritu Santo no es Dios, que el Padre no es Dios. Aquellos que dicen que no va a haber resurrección de entre los muertos. Aquellos que dicen que usted puede pecar deliberadamente porque ya Cristo venció el pecado y usted puede comportarse como quiera. ¿Son falsos qué? Maestros. Porque están tomando la palabra de Dios y la están cambiando. ¿Cuántos falsos le dije que habían? 4. Número uno, los falsos ¿qué? Apóstoles, que se roban el trabajo de otros. Número dos, los falsos ¿qué? Maestros, que son los que tergiversan la palabra de Dios. Número tres, el tercer falso que habla el Nuevo Testamento son los falsos profetas. Los falsos profetas, como Judas, que está allí denunciando. Jesús denunció a los falsos profetas. ¿Quién es un falso profeta? Aquel que predica bien la palabra de Dios, que la conoce, que la doctrina la aplica, pero su vida es una vida llena de pecado y de mal testimonio. Aunque predican correctamente la palabra de Dios, son adúlteros, son fornicarios, son ladrones, son ventajosos, son homosexuales. A ese tipo de hombres la Biblia los llama los falsos ¿qué? Profetas, que conocen la palabra de Dios y la predican, pero su vida es contraria a lo que está escrita. Y número 4, el cuarto falso que tiene el Nuevo Testamento son los falsos cristos. Los falsos cristos, y Juan el apóstol en sus 3 epístolas pues nos dice que los falsos cristos son aquellos que toman el lugar de Cristo. Aquellos que empiezan a decir es que la salvación solamente es a través mía. Aquellos que dicen solamente en esta iglesia hay salvación. Las demás iglesias están mal, están equivocadas. Solamente lo que yo predico está bien. La Biblia lo llama a él un falso ¿qué? Cristo. Entonces, a ver, recordemos, hay 4 falsos en el Nuevo Testamento. Número 1, los falsos ¿qué? Apóstoles. ¿Qué hacen los falsos apóstoles? Se roban el trabajo de otros ministros. Número 2, los falsos ¿qué? Maestros, que tergiversan la palabra de Dios. Los falsos ¿qué? Profetas, que son los que dan mal testimonio. Y número 4, los falsos ¿qué? Cristos, que toman el lugar de Cristo y dicen que solo hay salvación a través de ellos. Entonces Judas en el versículo 12 y en el versículo 13 da ciertas características de ellos. Por ejemplo, dicen que es un peligro oculto. ¿Por qué es oculto? Porque hasta el momento en que se conoce vienen las consecuencias. Judas los llama que ellos solamente buscan su propio provecho. La palabra de Dios dice que estos hombres utilizan las almas como si fueran mercancía. No te ven a ti como un hijo de Dios, sino te ven a ti con un signo pesos o como un voto político o como una influencia. También dice allí el versículo 12 que son nubes sin aguas. ¿Por qué los llaman nubes sin aguas? Porque son personas que son llevadas por cualquier doctrina, que hoy predican de una manera y cuando cambia la moda entonces dicen no, eso estaba mal y está aquí, y llevan a la iglesia un año con una visión, al segundo año cambian la visión, al tercer año cambian la visión y son como nubes. ¿Qué hacen las nubes? Donde sopla el viento, allá van. Entonces que hay que ir a este congreso, que hay que leer este libro, y cambian como las nubes. Judas también los llama violentas olas del mar. Y esta sí me gusta,
Porque una ola grande y violenta se lleva por delante lo que sea. Porque cuando ellos son confrontados con sus pecados, en vez de agachar su cabeza y decir, sí, me equivoqué, voy a dar un paso al costado para no herir, para no dañar a la iglesia, no, ellos son los que se paran y dicen, acá el siervo de Dios soy yo, y nadie, todo el mundo tiene prohibido hablar mal del siervo de Dios, porque el que hable mal del siervo de Dios, el Señor lo maldice. Ese es el lenguaje de un falso profeta. Aquí nadie puede hablar de lo que se está haciendo. Aquí nadie puede investigar. Todo esto es enclaustrado. Y se paran así, pero termina diciendo el apóstol, pero al final, como toda ola, ¿cómo termina? Como una espuma, como un recuerdo. Entre más se levante, más rápido serán olvidados en un recuerdo. Lo llama estrellas fugaces, porque así dura el ministerio de estas personas. 1 año, 2 años, 3 años. Dios les da crecimiento, pero en el camino tuercen su corazón y su ministerio estrepitosamente cae como una estrella fugaz que tú la ves y al instante ya no está. Así es el fruto de estas personas. Pero la que quiero resaltar es árboles que no dan fruto, dice la Nueva Traducción Viviente, o árboles otoñales, sin ninguna hoja, sin nada que mostrar. Y por supuesto estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, de aquello que uno trabaja para mostrarse parecido a Jesús. Y usted me dice, pastor, ¿por qué está predicando sobre esto? Porque de todo esto usted debe estar muy al tanto y evaluarlo en la vida de sus pastores y de la iglesia. Usted tiene que estar observando, porque cuando usted ve alguna de estas características en algún hombre o mujer de Dios, usted dice, son un peligro oculto. Y para un siervo de Dios es más importante el fruto del Espíritu Santo que las manifestaciones. Bien lo dijo Jesús. Acompáñeme a leer Mateo capítulo 7 versículo 15. Mateo capítulo 7 versículo 15. Le dije que Jesús de frente denunció a los falsos profetas, es decir, a los que conocían la palabra de Dios, pero su vida hablaba lo contrario a la santidad. Y mire lo que dice el versículo 15 del capítulo 7. Dice, guardaos de los falsos ¿qué? Profetas, que vienen a vosotros con vestidos, con vestiduras de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué hace Dios? Lo corta y lo echa al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y yo no le estoy diciendo que los hombres de Dios son perfectos, porque sería un error decir que nosotros nos equivocamos, porque somos seres humanos como ustedes. Somos personas que somos tentados, que tenemos concupiscencias. Pero entendemos que diariamente estamos trabajando para que el fruto del Espíritu Santo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, se pueda ver en nuestro diario vivir. Pero aquel que constante y repetitivamente está cayendo en el mismo pecado, no puede ser un buen árbol. Si hay malos frutos, si hay chismes alrededor de él, si hay noticias criminales o noticias de abusos, pues yo tengo que reconocer que estoy en el lugar equivocado. Ahora, ¿por qué
es más difícil desarrollar el fruto del Espíritu Santo que las manifestaciones del Espíritu Santo, que los milagros, que las sanidades, que es lo que muchas veces las personas siguen. Y quiero decírselo así, mire, es muy fácil ministrar en las obras del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que hacer usted para que las señales estén en su vida? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué dice la Biblia que tiene que hacer usted para que haya manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Solamente qué? Creer. El Evangelio dice allí, finalizando el Evangelio, dice: y estas señales seguirán a los que ¿qué? No dice que a los que oran, que a los que ayunan, que a los que tienen buen testimonio, que a los que pagan sus deudas. No, solamente a los que ¿qué? Creen. Y empieza a decir cuáles son las señales, ¿cierto? En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, y si hubiera comido cosa mortífera, no les... Oh, qué manifestaciones tan bonitas, ¿cierto? ¿Cuántos quisiéramos tener pastores que fluyan en esas manifestaciones? Todos. Pero la pregunta es, ¿qué tuvo que haber hecho ese hombre para tener esas manifestaciones? Creerle a Dios. Nada. Porque el que hace la obra sobrenatural es Dios, no la persona. A Dios sí le tocó tomar un alto precio para tomar cautiva la cautividad y para dar autoridad a los hombres. Pero yo no tengo que esforzarme mucho para que los enfermos sean sanos. Yo tengo que creerle a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para tener el fruto del Espíritu Santo en mi vida? Y la respuesta sí es todo. Porque para que un siervo de Dios tenga el fruto del Espíritu Santo en su vida, tiene que no ser codicioso, no ser pendenciero, no amar el licor o el trago, ser marido de una sola mujer, que sus hijos se sujeten en la casa, porque si no se les sujetan en la casa, ¿cómo se les van a sujetar en la iglesia? Tener buenas relaciones con los hermanos de la iglesia y también con los que están afuera. Y puedo seguirle leyendo la lista que dice Tito y que dice Timoteo para aquellos que anhelan obispado. Pero lo que le quiero decir es que desarrollar el fruto del Espíritu Santo para un siervo de Dios cuesta. Mientras que hacer las manifestaciones, no. Por eso un hombre de Dios, por eso un genuino siervo del Señor siempre trabaja por crear o por fortalecer las cualidades del carácter que glorifican al Señor. Solamente, y aquí ya que estoy hablando de nosotros los pastores y estoy hablando de nuestro trabajo, también déjeme darle una perlita acerca de la iglesia. Muchas veces es la propia iglesia la que ensalza a los pastores y dicen: es que hay grandes siervos de Dios. No, mi amado hermano, no hay grandes siervos de Dios. Todos somos pequeños siervos de Dios. Aquí el único grande es Cristo. Porque la Biblia dice que si alguien quiere ser el primero, va a ser el último. Que aquel que sube caerá ensalzado. Pero que si alguien quiere mostrar la vida de Cristo, tiene que ser humilde y tiene que estar de rodillas. Así que no ensalcen a sus pastores por las manifestaciones del Espíritu Santo. Alábelos, síganlo y hagan de su vida, de su ejemplo, su manera de vivir según el fruto del Espíritu Santo que ellos tengan. Porque al fin y al cabo, uno de estos falsos llegó al cielo y se presentó delante del Señor Jesucristo y le dijo: he llegado al reino, he cumplido mi misión, he hecho tantas cosas grandes que voy a entrar a tu reino. Y Jesús se quedó mirándolo y le dijo: ¿y quién es usted? ¿Cómo que quién soy yo? Tantas cosas que hice por ti.
No, yo no me acuerdo, le decía Jesús. Recuérdeme, por favor, es que tengo tantos siervos en la tierra. Recuérdeme qué hiciste por mí. Y este gran hombre de Dios que empezó a decir: en tu nombre se fueran los demonios, en tu nombre sané los enfermos, en tu nombre abrí muchas iglesias, en tu nombre levanté fondos para que el reino de Dios se extendiera, en tu nombre pude predicar en el YouTube, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube, en tu nombre hice todo eso. Y Jesús dijo: la verdad, hágase a un ladito que no lo conozco, porque voy a darle la entrada a aquellos que sí tuvieron fruto del Espíritu Santo. Así que, iglesia, hay que volver a la palabra y no seguir a los siervos de Dios por las manifestaciones que son de Él. Hay que seguirlos porque tienen el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Esos son los hombres y las mujeres dignos de seguir. Dígame amén por lo menos, porque yo estoy acá más asustado y usted con esa cara de... Número 2, porque esto se va poniendo bueno, ¿cierto? Un siervo fiel de Dios, una sierva fiel de Dios, para ellos es más importante sujetarse a la autoridad que hacer sus propios proyectos. Así podrás conocer un hombre o un siervo, una sierva de Dios, porque es más importante para ellos obedecer a las autoridades que hacer sus propios proyectos. Y esto es lo que dice Judas. Acompáñeme por favor a leer el versículo 8. Judas capítulo 8. Dice, versículo 8, discúlpeme. Judas versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan, practican, ejercen la carne, rechazan la ¿qué? Autoridad, y blasfeman de las potestades superiores. Subraya ahí, dice que rechazan la ¿qué? La autoridad. Un hombre que es de Dios siempre será sujeto y siempre tendrá autoridades. Mire que la Biblia da el ejemplo de aquel que no se sujetó a la autoridad. Estamos hablando ¿de quién? De Satanás, quien fue desobediente desde el principio y no se sujetó a la autoridad de Dios. Todo lo que Dios hace lo hace bajo el principio de la autoridad. Y cuando Dios creó a los ángeles, no fue la excepción. Porque todos los ángeles no tienen la misma autoridad, sino que Dios delegó diferentes autoridades, diferentes responsabilidades. Y cuando creó a Satanás, que era el más bello, el que se encargaba de la adoración celestial, se encargaba de embellecer la casa de Dios, lo colocó allí. Y por encima de él colocó otros ángeles más fuertes y con más autoridad. ¿Sabe cuáles son? Los que fueron católicos le rezaban a ellos, llamados los arcángeles, que son los que gobiernan o los que comandan el ejército celestial. Es decir, los ángeles están a cargo de los arcángeles. Y cuando Satanás vio eso, dijo: por más que yo cante bonito, no tengo autoridad, no me hacen caso. Por más que yo aquí haga que todo esté bien, yo quiero estar por encima de ellos. Es más, quiero estar por encima de Dios. Y decidió no sujetarse a la autoridad. Pero si hay algo que aprender de un desleal, si hay algo que aprender de un desobediente, de un rebelde, es que nunca trabaja solo. Porque dicen las escrituras que Satanás no se fue él solo contra la autoridad, sino que empezó a convocar a sus amigos. Venga, ¿usted no se está dando cuenta que acá en el cielo las cosas se están marchando mal? ¿No se ha dado cuenta que esos líderes ahí, que ese Gabriel, ese Miguel, ahí mandando, y ellos hacen lo que se le da la gana? No, yo ya no me voy a sujetar, ¿cierto? ¿Y qué le decía al otro? Pues sí,
¿Quién se creen? Y una tercera parte de los ángeles fue engañada y junto con Satanás creyó tomar el puesto de Dios. Pero las mismas escrituras, terminando el libro de Apocalipsis capítulo 20, dice que Satanás será atado y encarcelado por su propia autoridad. Ni siquiera Dios mismo se va a ensuciar las manos con él, sino que va a enviar a su arcángel para que sin pelea alguna lo encadene. ¿Qué nos enseña esto, mis amados hermanos? Que siempre un siervo de Dios respetará las autoridades y hablará bien de ellas. Pablo denuncia a los hombres que trabajan como Satanás. Lea conmigo 2 de Corintios 11:13, por favor. 2 de Corintios 11:13. A ver, ¿quién se acuerda cuáles son los falsos que le tocó predicar, combatir a Pablo? ¿Los falsos qué? Los falsos apóstoles. Muy bien. ¿Qué hacen los falsos apóstoles? ¿Se roban el qué? El trabajo de otros siervos de Dios. Y mire cómo los denuncia Pablo. 2 de Corintios 11:13 dice así: porque estos falsos apóstoles, obreros ¿qué? Fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus hombres. Subraya ahí, parecen ángeles de luz. ¿Y cómo es un ángel de luz? Así se muestra Satanás. Por eso esas personas que dicen, no, que es que yo me encontré con el diablo y era feo y rojo y una cola y un hacha. No, pues uno ve una cosa de esas y ¿qué pasa? Se espanta, sale corriendo. Asimismo son estos falsos pastores, estos falsos maestros. Te hablan a ti, te dicen, uy hermano, Dios te bendiga. Yo siento que Dios tiene algo preparado para ti. Yo siento que hay una nueva temporada para tu vida. Uy, venga, siéntese acá en esta silla que ha sido ungida por la presencia de Dios. Vea, llévese este lapicero, que si usted lleva este lapicero, las auras del Señor van a estar con usted. Son aquellos que le dicen, yo siento que Dios te ha dado dones, talentos, y están siendo desperdiciados en la iglesia donde están. Allá no te tienen en cuenta porque Dios te hizo un llamado para hacer algo grande, pero tú ahí sentado en una silla. ¿Por qué no viene conmigo y yo le enseño cómo poner esos dones y servicios al Señor? Ay, qué lindo hablan. Porque son ángeles ¿de qué? De luz, seres de luz. No van a venir a decirte, venga, que su pastor ha hecho un gran trabajo en usted y usted es una oveja sana, una oveja bendecida, gorda. Venga, yo me la robo y la planto acá en mi iglesia, que es que yo necesito un dinero. Porque si eso le dicen a usted, ¿usted qué va a hacer? Usted dice, algo malo está pasando. Pero mire lo que dice Pablo: estos falsos apóstoles que se roban el trabajo de otros ministros de Dios vienen como Satanás, vestidos como ángeles de luz, pero su camino será camino de perdición, porque el ministerio de esas personas es como la estrella fugaz. Hoy Dios les da crecimiento y mañana los usa como ejemplo para mostrar lo que no se debe hacer. Y es que es difícil. Mire, yo acá le traigo un ejemplo. Hoy voy a regalar plata porque me estoy acordando de mi papá. Mi papá siempre regalaba plata, ¿cierto? Para que no lo olviden, traje uno. ¿Quién quiere este billetico? Mira, tengo uno de 50, tengo uno de 10 y tengo otro de 10. ¿Quién quiere uno de estos? Y cualquiera diría, yo quiero esos 70,000 pesos. Pero déjeme decirle que los tres son falsos. Y usted me dice, ¿en serio, pastor? Mire, usted los mira de lejos y ¿qué? Parecen buenos. Y acá
Tengo uno bueno. Dígame, ¿cuál es el bueno? Es difícil, hay que verlo aquí de cerca, porque de lejos, por la televisión, por sus oraciones, todos parecen que. Pero mírelos de cerca, cómo tratan a su esposa, cómo tratan a sus hijos, si pagan en la tienda, si pagan impuestos, si son respetuosos con su boca, e inmediatamente usted va a decir: este es falso y no sirve para nada. Pero con este sí vale la pena tenerlo en el bolsillo. Así son estos hombres. Hablan tan bonito, tan espiritual, pero sus frutos y obras solo demuestran la deslealtad y el pecado que mora en su corazón. Por eso no hay nada mejor que hacer parte de una iglesia que hace parte de una denominación, de una organización, de un cuerpo, como la Catedral de Vida, que hace parte de las asambleas de Dios. Y que si alguno de los pastores que está acá llega a fallar, ¿qué va a pasar? ¿Se va a acabar la iglesia? No. ¿Qué van a hacer con ese pastor? Ay, ¿cómo que lo van a echar? Dígame, ¿yo los echo a ustedes cuando pecan? ¿Qué hacen los pastores con ustedes? ¿Orar? Pues los restauran, los disciplinan, los amonestan. Entonces, cuando un pastor en esta iglesia o en las asambleas de Dios falla, ¿qué hace? Lo hacen dar un paso al costado y colocan otro bueno, porque la iglesia del Señor debe seguir. Pero aquellos hombres de Dios que siguen pecando y dicen: yo soy un hombre de Dios, no importa, yo soy el ungido, Dios me hizo aquí solo me baja Dios, que venga. Uy, son como las grandes olas, y al final solamente quedará su recuerdo, y solamente nos servirán para hacer prédicas como estas y entender que Dios sigue trabajando con santos y santas mujeres y hombres de Dios. Y por último, lea conmigo el versículo 19 de Judas. Entonces estas personas, estos falsos, les gusta más las manifestaciones que el fruto. Estos falsos les importa más sus proyectos que sujetarse a la autoridad. Y número 3, un fiel siervo de Dios construye el reino de Dios y no su propio reino. ¿Y por qué le digo esto, mi amado hermano? Porque estos falsos profetas son ladrones de la obra de Dios y no constructores. Mire lo que dijo Jesús en Juan capítulo 10. Evangelio de Juan capítulo 10. Dijo Jesús de la siguiente manera, Juan capítulo 10 versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ¿qué? Ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen ¿qué? Su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca, a sus propias ovejas. Y cuando ha sacado fuera todas las ¿qué? Las propias, subraya esa palabra, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y dice Judas versículo 19, estos son los que causan división. Los que causan división. Un falso ministro de Dios siempre está causando divisiones en las iglesias, divisiones en los matrimonios, divisiones en las familias, sacando hermanos de la iglesia, hablando mal de otra iglesia para tener adeptos. Oiga, en estos días escuché, si la iglesia está empezando y es muy pequeña, critican a las demás iglesias, es que solo piden plata. Y si la iglesia es muy grande, entonces hablan mal de las pequeñas. Allá no está la unción de Dios.
sabiendo que Dios ha colocado diferentes iglesias para diferentes personas. Y dice que cuando un pastor entre por la puerta y llegue a mi oficina y me diga: vea, yo me voy a sacar a su oveja, entonces vamos a tener una confrontación entre pastores. Pero, dijo Jesús, que hay unos que no entran por la puerta, sino que entran ¿por dónde? Por la ventana, por el oído, por las situaciones, por las críticas. Y ante esto que está pasando en la ciudad, yo dije: este hombre empezó sacando a los líderes de mi iglesia y a los empresarios de muchas, y así creó su iglesia. Y yo dije: va a ir a visitar a esos hermanos que se fueron y a decirles: Oli, ¿cómo están? Pero inmediatamente el Espíritu Santo me habló y me dijo: el ladrón entra ¿por dónde? Por la ventana. Así que yo no me voy a alegrar de lo que está sucediendo. Yo no me alegro cuando un pastor cae, cuando una iglesia está en crisis. Por lo contrario, yo tengo que entender que todos somos la familia de Dios. Y si hay alguien que se mofe y diga: vea esa iglesia pequeña, es que esa iglesia grande, es que ya no predican la verdad, es que solo en mi iglesia. Tenga cuidado, mi amado hermano. Tenga mucho cuidado, porque esos son los que van a hacer que tu alma se pierda. Así que, amados, para concluir en esta tarde ya, déjeme decirle que usted constantemente debe estar haciendo una evaluación de su iglesia y una evaluación de sus pastores. No es malo hacerlo. Todos nosotros algún día nos hemos sentido con deseos de irnos, pero para irnos hay unos principios en la palabra de Dios. Si tú estás en una iglesia de Dios y si tus pastores son hombres y mujeres de Dios, ese es el lugar donde Dios te ha puesto y donde te va a plantar y donde te va a bendecir. No te dejes engañar por estos falsos. No dejes que sus apariencias, no dejes que sus logros te engañen. Por lo contrario, mantén fiel tu mirada en Jesús y en lo que dice esta Biblia. Y de esa manera Dios usará a tus pastores y a tu iglesia para salvar tu alma y para hacerte crecer. Yo quisiera que termináramos en esta tarde colocándonos de pie y haciendo una oración. Y le voy a pedir que oremos en dos sentidos. Número uno, vamos a orar al Señor para que se levante una generación de ministros fieles a Dios, santos a Dios. Ustedes son responsables por la oración de sus pastores. Eso demanda la Biblia de ustedes. Dice: oren por sus pastores, porque son ellos quienes cuidan de sus almas. Así como hay mandamientos para los pastores, como se los acabo de leer, ustedes también tienen la responsabilidad de orar por sus pastores. Tienen la responsabilidad de corregir a sus pastores cuando todo no esté bien. Tienen la responsabilidad de llamar a nuestras autoridades si ven que algo está mal. Vamos a orar para que se levante una nueva generación de pastores. Y número dos, vamos a orar por las iglesias que están en crisis en Ibagué. Por aquellos que están perdiendo la fe, por aquellos que dicen: uy, yo ya no creo en el evangelio porque vi esto, porque me hicieron. Vamos a pedirle a Dios que en su misericordia los lleve a donde hay buenas iglesias, los lleve a donde hay buenos pastores y puedan ser restaurados su corazón y nunca la fe de esos hermanos que están en crisis falle. ¿Me ayudaría a hacer esa oración? No ore por esta iglesia hoy, oremos por las demás iglesias que están en crisis. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos los principios para saber si estamos en la iglesia correcta, en la iglesia adecuada.
Hoy bendecimos los pastores de Ibagué, Señor, cada miembro de la iglesia, cada líder, Señor, de aquella iglesia que está bajo la cobertura de una denominación y aquellos que son independientes. Solo te pido, Dios, que levantes una generación de pastores santos, de siervos fieles. Señor, no queremos seguir escuchando en las emisoras, en los medios de comunicación, en las redes sociales, cómo los pastores fallan. Por lo contrario, queremos escuchar más, porque sabemos que la excepción son los falsos, pero la regla es que hay hombres y mujeres que dan su vida por la congregación. Y también oramos por las iglesias de Ibagué, Dios. Oramos por cada iglesia, Señor, que se reúne para restaurar las familias, para predicar el evangelio. Padre, y sobre todo por aquellas iglesias que están en crisis, Dios, que sus pastores han fallado. Oramos por aquellas iglesias que se han dividido, que un líder se ha levantado y se ha llevado parte de la congregación. Sánalas, Señor, que venga tu aceite de sanidad sobre ellos, que vengan hombres que les enseñen a hacer las cosas bien, Dios. Cierra aquellas iglesias, Señor, como dice tu palabra, que tú las cortarás y las enviarás al fuego. Aquellas iglesias que hacen daño, que nos hacen quedar mal, que solamente son iglesias que van detrás de un voto político, o que son iglesias que solamente van detrás de un dinero para mantener un estatus, Señor. No, por lo contrario, Dios, dale un avivamiento a las iglesias que ganan almas, que abren nuevas iglesias, que se preocupan por la niñez, que se preocupan para que haya empleo en los hermanos, que verdaderamente sienten el temor por las almas, Señor. Esas son las iglesias que queremos en Ibagué, Dios. Ayúdanos en esta semana. Si hay un hermano que ha perdido la fe, si escuchamos de alguien que está hablando mal de las iglesias, nosotros podamos decirles: sí, hay malos dentro de la iglesia, pero somos más las iglesias y los pastores buenos. En esta semana tu bendición vaya con nosotros. Protégenos de todo mal, Señor, de toda acechanza, y que tu presencia nos acompañe y nos dirija como dirigió al pueblo de Israel en el desierto. Yo lo pido en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén.